¿Cómo hacer un pan casero suave y esponjoso? Estos roles o rollos de mantequilla quedan deliciosos y puedes hacerlos en casa. Así que si quieres emprender o se te antoja un pan suave, esponjoso y delicioso para tu café, leche o chocolatito, acompáñame a ver esta receta paso a paso. Bueno, vamos a empezar como siempre con el prefermento. Aquí tengo 500 gramos de harina. Esta vez estoy utilizando mitad harina de trigo todo uso y mitad harina de fuerza. Sin problema puedes utilizar harina de trigo todo uso solamente o harina de fuerza. Y bueno, aparte de eso, aquí tengo 80 mililitros de agua tibia. No debe de estar ni fría ni caliente. Y lo que sigue es que de los 500 gramos de harina voy a tomar de 2 a 3 cucharadas que iré agregando en este momento al agua. Dejaré a un lado la harina solo por un momento y continuaré con el prefermento agregándole 7 gramos de levadura seca de panadería. Si usas levadura fresca serían 21 gramos. Y también de 80 gramos de azúcar añadiré solo una cucharada. Lo demás lo incorporaré más adelante a la masa. Mezclaré a combinar todo muy bien para posteriormente dejar reposar de 10 a 15 minutos aproximadamente. Esto va a depender también del clima en donde tú vivas, pero pues debemos esperar solamente a que doble o triplique en volumen. Cuando eso suceda voy a preparar la masa, por lo que voy a añadir 7 gramos de sal al resto de la harina. Mezclaré y aquí te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en gramos y tazas en la cajita de información, pero también los puedes encontrar al final del video. Ok, también voy a hacer un huequito en el centro de la harina en donde voy a ir vaciando los ingredientes líquidos. Comenzaré con el prefermento que como puedes ver ya triplicó en volumen. Mezclaré un poco e iré agregando todo. Mientras tanto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas recetas que pueden ayudarte. Además, si activas la campanita de notificaciones, ya no te perderás ningún nuevo video. Pero bueno, lo que sigue es añadir 2 huevos que voy a batir ligeramente. Esto solo para que no me cueste tanto trabajo al mezclar con los demás ingredientes. Importante, los huevos deben de estar a temperatura ambiente. Ahora, aquí tengo 120 mililitros de leche que igual que el agua debe estar tibia. Voy a agregar solamente la mitad en este momento. Después añadiré el resto de azúcar. Y voy a comenzar a mezclar, a combinar bien los ingredientes líquidos. Para después ir incorporando la harina y el resto de la leche poco a poco para no pasarme. Aquí yo sé que parezco merolico porque siempre lo menciono, pero es importante decirte que no todas las harinas son iguales, algunas absorben más líquido que otras. Por ello es que voy agregando los líquidos poco a poco y al final pues siempre termino de formar la masa con las manos para así sentirla. Debe de quedarte una masa húmeda y pegajosa. Si sientes aún la masa seca y la harina suelta, solo pon un poco más de leche de lo que yo comento. En fin, una vez he formado la masa, voy a retirarla del bol para colocarla en una superficie limpia y seca. Ahí voy a amasar por unos 5 minutos aproximadamente o hasta que la masa comience a verse menos arrugadita. Como puedes ver, sí es una masa algo pegajosa, pero se puede manejar sin mayor problema. Aquí con que vayas amasando, empujando y envolviendo es suficiente. Yo ya la veo muy bien, por lo que voy a agregarle las grasas. Esta vez voy a utilizar 50 gramos de mantequilla y 50 gramos de aceite vegetal. Comenzaré presionando ligeramente la masa con mis dedos como se muestra en el video y entonces voy a ir añadiendo la mantequilla por partes. Le pondré un poco y una vez esté incorporada añadiré otro poco y así hasta terminar con la mantequilla, que por cierto debe estar a temperatura ambiente e importante, usa de la mantequilla sin sal. Terminando con la mantequilla comenzaré con el aceite que igual voy a ir agregando por partes, comenzando con un poco y una vez integrado añadiré otro poco y así hasta terminar con el aceite. Te comento que si gustas para esta masa
Puedes utilizar solamente 100 gramos de mantequilla sin sal o solamente 100 gramos de aceite vegetal. Pero bueno, una vez hayas puesto las grasas, verás que tu masa está más aguada, por lo que si se te dificulta manejarla, puedes cubrirla y dejarla reposar 20 minutos o amasar por tiempos, es decir, reposas la masa 15 minutos y amasas 5 minutos hasta obtener una masa suave. El dejar reposar la masa hará que la harina absorba los líquidos y así podrás manejarla mejor. Yo la verdad es que continúo amasando y comienzo golpeando la masa contra la mesa, doblando y recogiendo. Siento que así puedo manejar mejor la masa y ya que lo consigo voy empujando y envolviendo, pero usa el procedimiento que a ti se te haga más fácil. En cuanto al tiempo de amasado, este va de 15 a 20 minutos o hasta que obtengas una masa suave y elástica. Yo ya la veo muy bien. Incluso se han formado en la superficie algunas burbujitas, lo que indica que se ha desarrollado bien el gluten. Así que pues como ves, formé una bolita. Voy a hacerla a un lado y voy por un bol o un recipiente grande al cual le voy a untar un poco de aceite para que no se pegue la masa, la cual colocaré dentro en este momento. Y también le voy a untar un poco de aceite para que no se seque. Cubriré y voy a dejar reposar a que doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. A 26 grados centígrados mi masa dobló su tamaño en 1 hora. Para verificar si está lista puedes tocar la superficie ligeramente con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente quiere decir que ya está perfecta. Así que retiraré para después colocar en una superficie limpia y seca en donde doblaré la masa cuidadosamente sobre sí misma como se muestra en el video para remover las burbujas de aire que se han formado. Posteriormente ve formando una barrita que tenga más o menos el mismo tamaño por todos lados. De ahí la puedes dividir en 5 a 6 piezas de un tamaño muy similar. Yo decidí dividir en 5 porciones que fui pesando para que tuvieran el mismo tamaño. Cada una pesó de 189 a 190 gramos. Tomaré la primera pieza y voy a ir presionando para después doblar sobre sí misma. Voltearé y bolearé formando una bolita que voy a ir colocando en una superficie enharinada. Y haré exactamente lo mismo con las demás porciones. Ya que tenga todas listas, cubriré con un trapo ligeramente húmedo y voy a dejarlas reposar por unos 10 a 15 minutos simplemente para que sea más fácil estirarlas. Después de 10 minutos tomaré la primera porción que formé y voy a ir estirando primero con mis manos tratando de formar un círculo. Después voy a espolvorear un poco de harina en un rodillo y me ayudaré para estirar formando un tipo de rectángulo, un círculo que debe estar súper delgadito, casi transparente. Al final, como yo, ve presionando muy bien las orillas para que no queden tan gruesas. Ahora untaré un poco de mantequilla derretida por encima. Ojo, aquí no pongas demasiada mantequilla porque te costará darle forma al pan. En fin, dividiré por la mitad y voy a ir doblando 1, 2, 3 veces. Después presiona ligeramente por todos lados y ve enrollando con cuidado como se muestra en el video, tratando de que no quede un rollo ni muy apretado ni tampoco muy aguado. Al ir enrollando ve acomodando para que te quede mejor tu rollito. Ya que hayas enrollado casi todo, toma el extremo y pásalo por abajo como hice yo. Presiona ligeramente tu masa y coloca en un molde con papel para hornear o un molde ligeramente engrasado y enharinado. Repite exactamente lo mismo con la otra mitad del rectángulo y con las demás porciones. En total yo obtuve 10 piezas y ya que están todas listas, pues untarles un poco de aceite o cubrirlas con un trapo ligeramente húmedo. Dejaremos reposar a que doblen su tamaño. Esto te tomará normalmente la mitad del tiempo del primer reposo. En mi caso fueron 30 minutos. Pasado este tiempo barnizaré con una mezcla de un huevo, una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar.
Barnizar con huevo ayudará a que tus panes queden más doraditos. Y ahora sí, vamos a llevarlos a un horno que debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Hornearemos por 20 a 25 minutos o hasta verlos doraditos y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. También puedes notar que están listos al tocarlos, ya que sonarán huecos. Mis panes salieron del horno en 20 minutos. La casa ya se inundó de su delicioso aroma y dan ganas de comer uno, pero debemos esperar a que enfríen. Para ello, al sacarlos voy a ponerlos en una rejilla, ya que si los dejo en el molde, absorberán el vapor que se condensará del molde y por consiguiente la base quedará húmeda. Lo que sí podemos hacer es untarles un poco de mantequilla derretida para que así brillen y se vean aún más bonitos. También inmediatamente después de ponerles la mantequilla puedes pasarlos por azúcar con canela o cubrirlos con un glaseado simple. Yo los dejaré así. Estos panes quedan con una textura ligeramente hojaldrada por fuera, pero muy suaves y esponjositos por dentro. Son perfectos para acompañar tu cafecito o chocolatito. Me encanta que además de deliciosos tienen una forma original como de montañita. La verdad que aunque uno que otro te quede un poco chueco, se verán igual de bonitos. Pero bueno, espero que te haya gustado cómo elaboré estos panecillos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.